Buenos días, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy día es 11 de octubre de 2020. Y vamos a juntar por nuestro culto hoy día en la mañana a las 10:30. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellos se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias que nosotros podemos juntar por medio de Jesucristo en tu presencia. El Dios grande, Dios todopoderoso. Oh Padre Celestial, el Dios que es soberano sobre todo. Oh Padre Celestial, tú eres el Dios santo, perfecto, justo, Dios maravilloso. Oh Padre Celestial, tus obras maravillosas, incomparable. Oh Padre Celestial, ayúdanos para venir delante de ti hoy día, para deleite en tu presencia, para tenemos comunión contigo. Oh Padre Celestial, también nosotros pedir por medio de nuestro culto, tú utilizar la predicación de tu palabra para salvar pecadores de sus pecados. Que personas van a tener relación y comunión contigo por medio de Jesucristo. Oh Padre Celestial, ese es nuestro deseo. Ayúdanos hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora con gran gozo vamos a cantar juntos para la gloria de Dios. Aquí
Vamos a leer en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar del versículo 10 hasta el versículo 21. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con el valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que ustedes también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Amén. Buenos días, niños. Y vamos a pensar por el último de nuestra serie sobre las características y cómo es Dios. Y vamos a observar que Dios es el obrador perfecto.
Y nosotros podemos hacer esto en Jesucristo. Porque Jesucristo es hombre y Dios. El hombre perfecto y Dios perfecto. Y nosotros sabemos que Cristo durante su tiempo en la tierra, Él tiene un gran deseo ¿para qué? Para cumplir y para hacer, ¿qué cosa? Las obras de Dios. Él tiene un gran deseo para obedecer y cumplir la voluntad de sus padres. Entonces, Cristo mostrar esta parte de Dios, porque Cristo nunca rendir en sus trabajos. Cristo nunca dijo, estoy tan cansado, no puedo continuar. Nosotros sabemos que Él tiene tiempo de grandes tentaciones, pero a pesar de tentaciones, Él pide la ayuda del Espíritu Santo. Él oró mucho, pide la ayuda de su Padre continuamente, pero tiene un gran entusiasmo, un gran deseo, siempre para cumplir la voluntad de Dios y cumplir todo las cosas que eran parte del plan de Dios para Él en la tierra durante su tiempo acá. Y nosotros sabemos, casi al fin de su vida, Él tiene sentido del gran cargo, sube a Él, pero Él dice, no mi voluntad, pero tu voluntad. Y sigue la voluntad de sus padres hasta su muerte en la cruz. Y la Biblia explica que todo esto era por nosotros. Cristo cumplir todas estas cosas, su vida, su obediencia, su entusiasmo, su trabajo y todas estas cosas, ¿para qué? Para todas las personas que creen en Él, confiar en Él como su Salvador. Y al fin, Él sigue hasta la cruz con un gran deseo, con un gran entusiasmo para cumplir todo la voluntad de Dios. Entonces hay dos cosas para nosotros. En primer lugar, si nosotros confiar en Cristo como nuestro Salvador, nosotros sabemos que Él hizo todo esto para nosotros. Nosotros sabemos, Él murió en nuestro lugar por nosotros. Todo su entusiasmo y Él nunca rendir, cuando estaba cansado y todo, no, Él sigue trabajando, orando con la ayuda del Espíritu Santo, pero sigue para cumplir perfectamente todo la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para cualquier persona cree en Él como su Salvador. Entonces, si Cristo es tu Salvador, si tú confías en Cristo para salvarte de tus pecados y la ira de Dios, y Cristo es tu Salvador,
Tú puedes pensar que mira, todo su entusiasmo, todo su trabajo era para mí. ¡Qué increíble! Para mí. Pero esto también tiene una cosa más para nosotros, para notar. Si Cristo es nuestro Salvador, ¿cuál es nuestra respuesta de gratitud? Y nuestra manera para mostrar es para cumplir su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Para vivir como Cristo, para obedecer a Dios y nunca rendir, nunca decir, muy bien, la vida es demasiado difícil, yo voy a rendir, yo quitar estas cosas, yo quitar mi obediencia de Dios. No, ninguna de estas cosas. Y como Cristo, nosotros pide ayuda del Espíritu Santo, orar mucho para su ayuda, depende a Él, pero con gran entusiasmo. Tenemos que vivir con gratitud por nuestra salvación. Muchas gracias. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias por este domingo, gracias por este día especial, gracias por la oportunidad para descansar, gracias por un día para alabarte. Oh Padre Celestial, perdónanos, porque muchas veces nosotros usamos tu día, no para ti, no para tu gloria y honra, pero para nuestras propias cosas, nuestras propias ocupaciones. No es un día especial, de repente media hora, no más. De repente 1 hora y media, pero aparte de esto, oh Padre Celestial, perdónanos. Oh Padre Celestial, manda a su Espíritu Santo para causar una convicción en nuestros corazones sobre estas cosas, para obedecerte mejor, para organizar a nuestras vidas mejor. Ayúdanos, porque estamos débiles. Oh Padre Celestial, nosotros queremos pedir tu ayuda con nuestras familias para vivir en una manera que agradarte, en una manera que conforme a tu palabra. Oh Padre Celestial, ayúdanos con el Espíritu Santo para enseñar a levantar a nuestros hijos en el instrucción, enseñanza de tu palabra. Ayúdanos con el ejemplo de nuestras vidas para mostrar una vida piadosa. Ayúdanos para ayudar a ellos para aprender
la importancia de estas cosas. Y al fin, Padre Celestial, nosotros pedir por la salvación de nuestros hijos. Oh Padre Celestial, en tu misericordia, convertir y salvar a nuestros hijos. Ayúdanos para depender o confiar en ti en esto. Ayúdanos para orar continuamente con gran deseo por eso. Ayúdanos en todas las cosas en nuestro testimonio en la casa para dar testimonio de ti. Pero nosotros también sabemos tu obra, la obra del Espíritu Santo es necesaria en sus vidas. Y nosotros pedir esto también. Y también pide, Padre Celestial, que tú levantar nuestros hijos para vivir como buenos miembros de la iglesia. Oh Padre Celestial, ayuda a ellos para aprender de nuestros errores. Ayuda a ellos para entender sobre nuestros pecados y evitar estas cosas en sus vidas. Para vivir con más madurez que nosotros. Caminar más fielmente que nosotros. Oh Padre Celestial, perdona nuestra infidelidad en estas cosas. Oh Padre Celestial, nuestro deseo por nuestra iglesia no es que la siguiente generación es menos fiel, pero la siguiente generación es más fiel que nosotros. Oh, ayúdanos para orar, para trabajar, para tenemos este gran deseo. Que generación tras generación nuestra iglesia está más maduro, más fiel. Tiene más ganas para evangelizar, para proclamar la verdad, para levantar predicadores, para levantar servidores, para levantar misioneros, para trabajar para la gloria a tu nombre, pero también para levantar personas en cualquier llamada ellos tienen. De repente en medicina, de repente en colegios como profesores, de repente en su tienda, de repente trabajando en las chacras, cualquier cosa, oh Padre Celestial, que nosotros tenemos personas maduras, generación tras generación. Oh Padre Celestial, nuestro deseo es que nuestra iglesia es como luz fuerte. Perdónanos nuestros pecados, porque muchas veces nosotros vivimos más como el mundo y no mostrar mucho las características de Cristo en nuestra vida de nuestra iglesia, porque nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Oh Padre Celestial, perdónanos, ayúdanos para su gloria y honra. Oh Padre Celestial, ese es nuestro deseo. Escucha nuestra oración. Ayúdanos para su gloria y honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con nuestros estudios en Efesios capítulo 6 del versículo 10 hasta versículo 21. Y en realidad estamos completo la armadura de nuestros estudios sobre la armadura de Dios. En un sentido está completa, porque ahora en versículo 18 no está hablando de la armadura de Dios. Pero Pablo todavía está hablando sobre el tema tan importante, la importancia que por último fortalezcanse
con el gran poder del Señor. Estamos hablando que nosotros pónganse toda la armadura. ¿Por qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, estamos todavía hablando sobre esta guerra espiritual, pero no estamos hablando directamente sobre la armadura. Pero ese es el último imperativo, la última instrucción en esta parte de Pablo. Y también es importante para nosotros. Y es importante para entender que cuando comienza acá orando en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y eso está hablando de algo que no es parte de la armadura. Algunas personas piensan que es, pero mira, no está hablando de esto. Tampoco algunas personas dicen parte de la espada del Espíritu, pero no es. Observar la gramática, observar la forma de los versículos. Esto no es posible. Pero es algo muy importante para nosotros en nuestra lucha, en esta guerra espiritual. ¿Para qué? Para fortalecerse con el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para mantenerse firmes. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Porque no es parte de la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios es inútil sin comunión, fraternidad y relación con Dios. Es inútil. Esta armadura, nosotros observamos, viene de Dios. Es conectada en forma íntima con nuestra salvación. Tiene una relación íntima con la revelación de Dios. Entonces, como dice acá, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros estamos observando, es importante para entender qué enseña la Biblia, qué enseña la doctrina sana, qué está explicando la Biblia. Pero en forma fría, en forma intelectual, en forma mecánica, no es suficiente. Porque en realidad nosotros necesitamos una relación común con Dios. Porque la armadura viene de Dios. Y nuestra confianza no es nuestra armadura, nuestra confianza está en Dios, quien es el autor, es el constructor, esa es la persona quien manda a nosotros su armadura para ayudarnos. Pero es todo inútil sin una relación y comunión vivo, verdadero, personal con Dios. ¿Y cuál es la manera de nosotros mantener esta relación con Dios? Una manera muy importante es en oración. Porque
la Biblia habla mucho, ¿no?, sobre este tema de oración y oraciones. La Biblia habla mucho. Nosotros tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero especialmente en la vida de Cristo. La importancia de oración. Porque en realidad esta armadura de Dios es inútil sin oración. Porque nosotros depende a Dios, no depende de nuestra armadura. La armadura viene de Dios para apoyarnos, para ayudarnos en todas las cosas, pero es en el contexto de un camino y comunión con Dios. Dios, quien es nuestro Padre. Y un niño, ¿no? Un niño puede recibir muchos dones, muchos arreglos, muchas cosas, dádivas de sus padres, con gratitud. Pero su confianza no es en las reglas, para los regalos. No está en estas cosas. No está en los obsequios de sus padres, está en sus padres. Y muy bien, estas cosas son muy útiles y tienen gran beneficio, pero solamente tienen bien con beneficios en el contexto de comunión con sus padres. Y esa es la razón. Pablo está terminando con esto. Porque, ¿cómo pónganse toda la armadura de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo fortalezcan con el gran poder del Señor? Es solo posible en comunión con Él, y la comunión depende de nuestra comunicación con Él, nuestra oración con Él. Y eso es algo que es tan importante. Nosotros observar que la Biblia habla mucho sobre este tema. El Nuevo Testamento habla mucho de este tema. Jesucristo habla mucho de este tema. Lucas 18:1. ¿No recuerdas este versículo? Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ese es el punto. Ese es en realidad es el imperativo acá de Pablo. Orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Y una buena manera para medir la verdad de nuestra vida espiritual es para evaluar la importancia de oración en nuestras vidas. ¿Cómo es la práctica de oración en nuestras vidas? Y no solamente la repetición de oraciones, pero cuántas oraciones en realidad es de nuestro corazón. Es una expresión de nuestro deseo, es una expresión de nuestra voluntad. No estamos siempre repitiendo palabras para tener un buen sentido, pero estamos repitiendo palabras, está orando para hablar con Dios, porque es nuestro deleite para entrar a su presencia y orar y comunicar con Él. Tristemente, yo creo que la verdad es la importancia de oración verdadera en nuestra vida. No es el mismo
de la importancia que dice el Nuevo Testamento. No es el mismo de la importancia de oración en la vida de Jesucristo. Y Pablo acá está simplemente repitiendo esto. Si nosotros queremos sigue como un soldado valiente, un soldado con obediente, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos hacer todas cosas con oración. Y vamos a observar un poquito que dice acá. En primer lugar, vamos a ver la importancia que dice Cristo en Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, que dice, y está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La importancia para conocer a Dios. No saber siempre cosas sobre Dios, saber Dios esta cosa. No, conocer a Dios. Una relación personal, vivo. Y eso es por medio de Jesucristo. Pero esa es la fundación de oración verdadera. Necesitamos esto en el primer lugar para orar en el Espíritu. Entonces vamos a pensar un poquito sobre esos versículos. Está hablando de oraciones. Y en primer lugar está hablando en un sentido de oración en general. Mantengan alerta y perseverar en oración. Estamos hablando de esto, es hablando de oración. Todo tipos de oración. Oración en todas partes de nuestra vida. Nuestras oraciones particulares, nuestra oración en la privacidad de nuestras casas, oración privadas, oración públicos, nuestra oración cuando estamos cantando himnos, porque muchos himnos en realidad es una expresión, un deseo, es una oración. Por eso terminar tantos con amén. Hay algunas iglesias siempre cantar los améns cuando terminar los himnos, porque tiene mostrar claramente que el himno es una oración, es una expresión de su corazón, es una petición delante de Dios. Oración en los cultos de nuestras iglesias. Es oración oral. Es oración en silencio. Es oración en todas situaciones. Cuando estamos caminando en la calle. Oraciones cuando estamos en el taxi. Oraciones cuando estamos en el bus. Oraciones cuando estamos esperando en la cola, en el banco. De repente el banco de la nación hay un cola muy grande. ¿Qué está pasando? Hay tiempo para oración. De repente estamos en nuestras camas, no puede dormir. Hay tiempo para orar. Acá está hablando sobre oraciones. Oraciones en el sentido que tiene buen orden. A veces oraciones como un momento de urgencia. ¿Recuerdas Nehemías? Él va a dar un buen ejemplo a las dos.
El comienzo en capítulo 1 nosotros podemos leer sobre la oración largo, está expresando su tristeza sobre Jerusalén. No hay muro, no hay casas, todo es destruido, nadie tiene apariencia de interés en estas cosas y hay una oración larga. Pero después, delante el rey, una oración rápido, por favor, ayúdame. Y comienza su conversación con el rey. Cuando Pablo está hablando de orar, oren en el Espíritu, está hablando en esta manera de todas formas de oración, en todas situaciones. Pero también acá tiene una idea muy importante, la importancia de suplicaciones, de peticiones. Si dice acá, cuando orar en todos momentos, ¿con qué? Con peticiones y ruegos. Orar con nuestra mente alerta. Y perseverar en oración. No solo para mí, para todos los santos, para toda la iglesia, para otras personas. Que Dios, como dice en el Padre Nuestro, que su voluntad está completa en la tierra como en el cielo. Entonces es explicando la importancia de pedir, orar sobre cosas específicas, no solamente en general. Dios dará bendición sobre toda la iglesia. ¿En qué manera? ¿En qué cosa? Obedecernos con nuevas personas salvadas, bendecirnos con el bautismo de nuevos creyentes. Da su bendición sobre nosotros. ¿Con qué cosa? Con familias, cristianos. Bendecirnos con jóvenes, con adolescentes, con niños piadosos. Y esa es la manera. Tenemos que orar cuando en todo momento. No hay parte en todos sitios. Sobre todas competiciones y ruegos. Pablo está pensando especialmente de esto. La importancia para pedir a Dios que sobre todas las cosas que tocan nuestra vida, que toca la vida de nuestras familias, que toca la vida de nuestra iglesia, que toca la vida de nuestro país. Si cuando nosotros estamos orando, por favor, Dios, nosotros pedimos el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. ¿En qué manera? ¿Qué quiere ver? ¿Qué cosa? Más unidad, más amor una por la otra, más paciencia con una a la otra. Esa es la cosa específicamente. Filipenses 4:6 dice lo siguiente, ¿no? Es expresando la misma cosa. Filipenses 4:6, que dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentar sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es. Y nosotros dice acá hacer con estas cosas alerta, no durmiendo. Estamos utilizando nuestra mente, nuestras oraciones, algo que tiene nuestras mentes. Está pensando.
Estoy utilizando nuestro razonamiento para orar, explicar cosas a Dios. Si nosotros tenemos preguntas y cosas, hablar honestamente a Dios, orar, pide las cosas. Pero también dice algo muy importante, que nuestras oraciones, que dice acá, es en el Espíritu. No es en nuestro espíritu. Está hablando que nuestras oraciones está en el Espíritu Santo. Efesios 2:18. ¿Qué dice esto? Dice el siguiente. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces nosotros tenemos acceso al Dios. Nosotros tenemos acceso al trono de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos acceso al Santísimo en el lugar de propiciación, en el lugar de misericordia, donde Dios está. Nosotros tenemos acceso y tenemos acceso por Jesucristo, pero también tenemos el Espíritu Santo con nosotros. No estamos delante de Dios solo. Y esa es la aplicación que es tan importante. Porque nuestras oraciones no solamente es con nuestra mente, pero también es con nuestros corazones, nuestra voluntad. Es una expresión de nuestros deseos. No es siempre la repetición de palabras. No es una fórmula. No es algo así. Es un deseo de comunicar con Dios. Y nosotros entender, estamos débiles, no tenemos ¿Cuál en realidad es la voluntad de Dios? Entonces nuestras oraciones están en el Espíritu. Nosotros pide la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame a orar correctamente. Ayúdame para expresar en realidad qué es en mi corazón. Cuál es el deseo de mi corazón. No solamente fórmulas, palabras, de repente que estamos orando en público, que tiene buen sonido, que personas van a decir, oh, buena oración. No, mira, una oración verdadera con el Espíritu es una expresión delante de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para peticiones que es según la voluntad de Dios, es una expresión de en realidad que nuestra voluntad conforme la voluntad de Dios. Eso que es tan importante. No recuerdas que dice en Romanos 8, 23 y siguiente, Romanos 8, 23 y la siguiente, que dice así, y no solo, vamos a Corintios 22, sabemos que toda creación todavía grime a una, con se tuviera dolores de parto, y no solo ella, no solamente la creación, sino también nosotros mismos. Entonces los creyentes, las personas en Cristo, personas que tenemos unión con Cristo, no solamente también nosotros mismos que tenemos la presencia del Espíritu gemimos internamente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en esta esperamos estamos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si estamos lo que todavía no tenemos, en la espera
muestramos nuestra constancia. Entonces, en nuestras oraciones, no está hablando que nosotros, está hablando para más de Dios. Está hablando que es nuestra esperanza para salvación de pecadores, para familias en la iglesia, para crecimiento en Cristo, para la bendición y todas estas cosas. No puede ver ahorita, pero nosotros estamos orando con gran confianza que sí, esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Nosotros sabemos, porque la Biblia explica su deseo es que nosotros vivimos más como Cristo, que nosotros mostrar más del fruto del Espíritu Santo, que los miembros de la iglesia mostrar más del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra razón, es nuestra esperanza. Estás pidiendo y quiere apoyarnos, guiarnos en estas cosas. Es el Espíritu Santo. Y sí, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acuda a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo interceder por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu interceder por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, una parte importante de nuestras oraciones es nosotros pide la ayuda del Espíritu Santo. Nuestras oraciones, nuestros deseos, que nuestras oraciones están en el Espíritu, que no solamente es nuestra voluntad, no es una expresión de nuestros corazones, pero también pide la ayuda y depende del Espíritu Santo para ayudarnos, para hablar a Dios, porque el Espíritu dice acá, sabe que nosotros somos débiles. Entonces Él está ayudándonos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo interceder por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es tan importante. Filipenses 3:3, ¿qué dice acá? 3:3 dice, porque la circuncisión somos nuestros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos engorgulleceremos en Cristo y no ponemos nuestra confianza en fuerzas humanas. Yo mismo tengo motivos de hablar, pero sí, nuestra confianza no es en nuestras fuerzas humanas, no es solamente en nuestras palabras, no está que nosotros podemos expresar muy bien una oración con palabras muy suaves, palabras que personas dicen, que una oración tan maravillosa. No, la cosa es importante que nuestra oración depende del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros orar en el Espíritu Santo. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. ¿Qué dice acá? Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperando que nuestro Señor Jesús en su misericordia les concede vida eterna. Mira, la misericordia, tenemos vida eterna, tenemos seguridad. Entonces, en la luz de esto, nosotros tenemos que comunicar bien con nuestro Padre, pero estamos débiles. Entonces, orar en el Espíritu Santo no depende en tu razonamiento, no depende. Sí, necesita utilizar nuestro razonamiento, pero no depende de esto. Y nuestra oración no es siempre que para algunas personas orar una oración para sentir bien.
No es una oración de nuestros sentimientos, es un deseo para presentar nuestras peticiones por nuestra vida, por nuestra iglesia, para todos los santos, en forma alerta, como dice, ¿no? En forma alerta, no estamos durmiendo, no es siempre así, pero acá dice, y perseveran, nosotros sigue orando. Cuando tenemos un deseo, tiene ese sentido en nuestro corazón por algo, nosotros sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y personas dicen, qué tonto, mira, tú estás orando esto por tantos años, pero no hay respuesta. Sigue orando en espíritu con confianza. Ustedes saben el ejemplo, yo utilizar tanto sobre el misionero, que su hijo era tan rebelde, pero su padre sigue orando. ¿Cuántos años? 50 años por la salvación de su hijo. Y cuando su hijo tenía 50 años, Dios en su misericordia salvó este rebelde. Ese es el punto. Entonces, no es importante si tenemos oraciones muy largos o muy cortos. No, es tanto la forma de palabras. Pero es más que nosotros orar por medio de Cristo, confiando que podemos orar con el Padre porque Cristo murió por nosotros. Es una oración que viene de mi corazón, es una expresión de mi voluntad. Pero está porque yo quiero depender del Espíritu Santo. Y eso es que está haciendo acá, que dice en todo momento, peticiones, ruegos, alerta y perseverancia, sigue oración por todos los santos, todos. Esto se está hablando. Esa es la manera para orar en el Espíritu Santo. El problema es que tanto nuestras oraciones no están en el Espíritu, porque nosotros no dependemos del Espíritu. No estamos pidiendo la ayuda del Espíritu. No tenemos la esperanza de la ayuda del Espíritu. Y a veces nosotros tenemos la experiencia, ¿no? De repente un tiempo de oración en la iglesia, de repente en la casa, de repente con nuestra familia. Tenemos un sentido que nuestra oración está viva, tiene fuego, tiene libertad, tenemos sentido de la presencia de Dios y todo esto. No porque hay música, pero eso es algo verdadero. Y de repente una persona orar y la otra orar en la misma manera, con el mismo fuego. Ese es cuando viene el Espíritu Santo. Esa es la ayuda del Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo. Esa es una manera que nosotros siempre orar. Porque nosotros depende del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera para orar en realidad. Y si esto también para terminar es la importancia de la necesidad de salvación. Porque todas estas cosas todas estas cosas están solamente posibles. ¿Cómo? En Cristo. Si nosotros solamente tenemos un mediador entre el hombre y Dios, es el hombre Jesucristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo entra con un sacrificio de sangre, su propia sangre, no para sus pecados, pero por nuestros pecados. Pero sí es importante que nosotros entender quién es nuestro. Persona que cuando hablar la Biblia dice nosotros, no es cualquier persona, es solamente personas que confiar en Cristo como su Salvador personalmente. Tiene un momento de conversión, un momento de cambio de su vida.
quien tiene el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que orar mucho, repetir palabras, de repente palabras maravillosas, que expresar cosas. Pero las oraciones no tienen ninguna fuerza delante de Dios, porque la persona orando no tiene ninguna relación con Dios como su Padre, solamente tiene relación con Dios como juez, condenado por Dios por sus pecados, bajo la ira de Dios. Y amigo, si tú estás escuchando este sermón y tú no tienes salvación verdadera por medio de Jesucristo, tú no puedes obedecer que dice acá, orar en el Espíritu, porque tú estás fuera de todas las cosas de Dios. Entonces, para obedecer esto, para deleite en Dios, deleite en la presencia de Dios, para orar, comunicar con Dios, hablar con Él como tu Padre, para expresar los deseos de tus corazones delante de Él, para presentar sus peticiones y ruegos, para orar para otras personas. Esto solamente es posible en Cristo. Entonces, tu primera oración es una oración, es orar. Oh Dios, sálvame, un pecador, sálvame. Oh Dios, yo necesito salvación. Ayúdame por tu misericordia. Oh, busca a Cristo, pide a Él, orar a Dios por primera vez en el nombre de Cristo. Oh, ayúdame para entender la profundidad de mis pecados, pero mostrarme Cristo como mi Salvador. En la luz de esto, con Cristo como tu Salvador, tú puedes presentar sus peticiones con un deleite delante de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias que nosotros tenemos este gran privilegio en Cristo para comunicar contigo, que nosotros tenemos este gran privilegio para presentar nuestras peticiones y todo, comunicar contigo. Porque nuestra armadura, todos estamos pensando acá, nosotros solamente podemos mantener en buena condición. Nosotros solo podemos utilizar en el contexto de relación contigo. Oh Padre Celestial, ayúdanos para entender la importancia de oración y la importancia de orar en el Espíritu, que nosotros confiar, nuestra esperanza está en Él, para ayudarnos para mantener alerta, ayúdanos para entender la importancia de oraciones, orar en todas situaciones, en todos momentos, en público, en nuestras casas, en la culto familiar, en nuestras casas, en oración particular y privada. Oh Padre Celestial, ayúdanos para vivir nuestras vidas continuamente en el contexto de oración y ayúdanos para depender del Espíritu Santo. Y no depende de nuestras fuerzas y nuestras palabras. Y ayúdanos para tener un deseo para orar con todos nuestros corazones. Y Padre Celestial,
nosotros también pedimos salvación de personas. De repente alguien que está escuchando este sermón, que todavía no tiene placer, tiene privilegio para deleite en tu presencia, tiene el sentido del gozo para conocerte. Oh Padre Celestial, convertir a este pecador, dar salvación para su gloria y honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar. Al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha con grande alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, majestad y el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén.